Contenido exacto de los derechos políticos, de los derechos. Bueno, me quedé esperando a que terminara la sesión ordinaria, ¿verdad?, del Congreso Nacional, y pues ya al final se armó la de Troya en el Congreso Nacional. No someterán al Pleno de la renuncia de Salvador Narrala por considerarla ilegal. Bueno, silbidos y agresiones en la sesión se sale de control por el análisis en renuncia de Salvador Narrala. Como designado presidencial provocó el desorden en la sesión, que comenzó a las 4 de la tarde de ayer miércoles. De acuerdo al análisis jurídico del Congreso Nacional, leído por Luis Redondo, es ilegal la renuncia de Narrala para aspirar a la presidencia de Honduras, por lo que se determinó que no será sometida para que ningún congresista sea incurrido en responsabilidad contraria a lo establecido por la Constitución de la República. Mientras el titular del Legislativo leía el denso documento del por qué no podían darle trámite a la renuncia de Salvador Narrala como designado presidencial, diputados del Partido Salvador de Honduras, PSH, dejaron sus curules y protestaron frente a la Junta Directiva. Irosca Elvir, la esposa de Narrala y diputada del PSH, molesta, se levantó de su curul y caminó hacia Luis Redondo para golpear su mesa y arrebató el micrófono de Luis Redondo. Luego del impasse, Redondo continuó con la lectura del escrito que concluyó: artículos de la Constitución y derechos políticos de la Corte Interamericana de Derechos. Me voy a someter a todos los congresistas a una acción que acarrea responsabilidad. Esto es respetar la Constitución y someterse al Estado de Derecho, declaró Redondo, al tiempo que confirmó que la renuncia no será sometida con el Pleno. El congresista Jorge Cáliz de Libre se levantó y comenzó a pedir la palabra porque consideró que Redondo está equivocado. Las bancadas golpearon sus curules en forma de protesta y en medio de inconformidades se cerró la sesión. Esto se puso caliente. Por último, vamos a escuchar a Luis Redondo. Y en su defecto, los designados a la presidencia de la República, artículo 235 de la Constitución. Y el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado, artículo 239 de la Constitución. Es bien sabido que los 3 designados presidenciales desempeñan, ejercen u ocupan como servidores públicos bajo el título de designado presidencial la titularidad del Poder Ejecutivo, es decir, la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño, porque precisamente en eso consiste su cargo, en desempeñar, que es sinónimo de ejercer, ocupar, representar, actuar o servir bajo otro título que es el del designado presidencial, la presidencia de la República. Prueba de ello es que de forma clara el artículo 236 de la Constitución establece que el presidente y 3 designados a la presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos. Conjuntamente, unidos, serán elegidos en una misma totalidad, el presidente y los 3 designados a la presidencia de la República, ya que estos son propuestos en una misma fórmula electoral, son electos en una misma papeleta electoral, son elegidos con los mismos votos del pueblo, es decir, que el mismo voto o persona que eligió al presidente eligió a los designados presidenciales y viceversa. Porque estos, el presidente y los 3 designados presidenciales, no pueden postularse para candidatos de forma individual. El pueblo no puede elegir a uno solo de ellos, ni a 2, ni siquiera a 3 designados a la presidencia juntos. Sin el presidente, el pueblo no puede elegir al candidato a designado presidencial que prefiera. Estos no pueden ser electos de forma aislada, no pueden ser electos de forma individual. Esto viene a ser un voto único e intransferible. En este mismo sentido, ambos, la presidencia y los 3 designados a la presidencia de la República, son declarados en su totalidad y juramentados de forma igual. Además,
que se les exigen los mismos requisitos para desempeñar el cargo y también tienen la misma duración en su cargo, porque son un conjunto, una totalidad. Por todo esto, y por el poder innegable de influencia, ventaja, fuerza, información privilegiada, acceso más expedito a los medios de comunicación, mayor visibilidad y el poder que les otorga el cargo, entre otros, fue que la Constitución fijó, ordenó y estableció como límite a su poder político a la presidencia de los 3 designados a la presidencia de la República, el impedimento constitucional de prohibición de reelección presidencial, artículos 236, 374 de la Constitución, e incluso reiteró esta prohibición cuando el constituyente estableció en la Constitución una evidente incompatibilidad e inhabilidad constitucional directamente a los designados a la presidencia de la República para no ser elegido presidente. Ello, de forma taxativa, lo establece el artículo 240 de la Constitución original de 1982 por estar comprendido dentro de los temas o materias y artículos pétreos que ningún poder del Estado, ninguna sentencia puede modificar, reformar ni alterar su contenido, porque la misma Constitución tiene sus mismos mecanismos de defensa, artículo 375 de la Constitución. Por lo tanto, el artículo 240 de la Constitución original de 1982 sigue vigente disponiendo: no pueden ser elegidos presidente, 1, los designados a la presidencia de la República. Por otra parte, la renuncia objeto de análisis fundamenta su pretensión en el artículo 80 y 205, numeral 12 de la Constitución, artículos que establecen el primero el derecho de petición, artículo 80 de la Constitución, que tiene todo ciudadano para comparecer a realizar solicitudes a la autoridad, a los poderes públicos y a recibir una respuesta, y el segundo, artículo 205, numeral 12 de la Constitución, se trata de la facultad que tiene el Congreso Nacional de admitir o no la renuncia a la presidencia de los designados a la presidencia de la República. Sin embargo, lejos de que su solicitud pueda ser recibida como ya se hizo, así y ser objeto de respuesta, cabe señalar que en su renuncia el designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún, no acude como ciudadano al Congreso Nacional, sino como autoridad en el ejercicio de su cargo, electo por el voto del pueblo en las urnas, y no tiene ninguna facultad para solicitar a un poder del Estado que violente nuestra Constitución, para solicitar que se violenten y respeten y no se cumplan o se ignoren los preceptos o artículos constitucionales que de forma expresa o taxativa le prohíben, le establecen incompatibilidad y le inhabilitan para que pueda renunciar con el objetivo de ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Peor aún, a sabiendas o estando obligado a saber que estas prohibiciones son pétreas, que ningún poder del Estado puede alterarlas o reformarlas, razón por la que se considera que el designado presidencial no motivó, no argumentó ni razonó la renuncia presentada, no desarrolló con argumento jurídico alguno ni su pretensión ni su fundamentación constitucional ni internacional. Claro está, porque sabe que tiene claras y determinadas prohibiciones o impedimentos, incompatibilidad e inhabilitación constitucional para que pueda reanudar a su cargo con la pretensión invocada en el documento presentado. Por lo que se vuelve obligado a señalar que es tan grave la pretensión que conlleva esta renuncia objeto de análisis, así como cualquier apoyo jurídico o mediático que se le pretenda dar a esta renuncia, ya que gravemente el designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún, lo que está solicitando es que se violente nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, y se sentaría un grave precedente de irrespeto y violación a los artículos pétreos de nuestra Constitución. En este mismo sentido, y de forma violatoria a los artículos pétreos de nuestra Constitución, se abrirán puertas para que fácilmente cualquier presidente de la República renuncie a su cargo con anticipación a las elecciones siguientes con la pretensión de aspirar a una candidatura para ser presidente de la República, pretendiendo hacer creer que no es lo mismo que una reelección cuando claramente lo es. Es por esto que frente a estos abusos del poder político y de influencia de poder, fue la misma Constitución que estableció en su artículo 239, segundo párrafo, artículo que continúa en vigor,
por ser un artículo pétreo y porque es bien sabido que ninguna forma o sentencia está por encima de los artículos pétreos de la Constitución, una sanción en el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública, artículo 239 de la Constitución. El precedente judicial nacional e internacional. Ante todo, se vuelve obligado a destacar que la jerarquía de las fuentes de derecho que existen en Honduras, la Constitución, se encuentra por encima de los tratados internacionales, acuerdos, convenios, informes, incluso de sentencias internacionales, ya que ninguno de estos es de obligatorio cumplimiento en Honduras si no se encuentra acorde, en coherencia o en concordancia con lo que establece nuestra Constitución. En otras palabras, ningún tratado o sentencia internacional que violente nuestra Constitución es obligatorio cumplimiento en Honduras, y debido al principio internacional de soberanía y autodeterminación de los pueblos, todos los países se encuentran obligados a respetar nuestra Constitución. También se aclara que la renuncia del designado presidencial ingeniero Salvador Alejandro César Narrala Salún mencionó en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia en la Corte Internacional de Derechos Humanos sin razonar o argumentar nada sobre ellos. Sin embargo, está la Convención Americana de Derechos Humanos, el informe de Venecia y el precedente de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección presidencial han reconocido lo que establece, protege y dispone nuestra Constitución en cuanto a que la limitación o la prohibición a la reelección o reelección presidencial, que no es una vulneración a los derechos fundamentales. Así pues, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece sobre los derechos políticos lo siguiente. Artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por un juez competente en proceso penal. El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos es acorde con lo que establece nuestra Constitución, como ya se expuso en el apartado anterior, puesto que el límite que le impone la Constitución es el poder que tiene el ciudadano que se desempeña como titular del Poder Ejecutivo, como lo es, en este caso, en cuanto a la reelección presidencial y el designado presidencial. Esta prohibición a la reelección presidencial también abarca al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier artículo 235, 236, 374 de la Constitución, y le comprende a la inhabilidad y compatibilidad taxativa en cuanto a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente, artículo 240, 374 de la Constitución. Esta limitación no es para los ciudadanos, sino que se impone claramente al más alto cargo de la nación para limitar los posibles abusos por el poder que tiene propio de su cargo, como fines de reelegirse como titular del Poder Ejecutivo designados a la presidencia o para desempeñar la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño, que ya lo hizo, es decir, que ya participó en una contienda electoral, fue electo y ya se desempeñó y ocupó el cargo como tal. Su derecho político ha sido respetado y ha hecho uso de este derecho. La limitación no se torna necesaria, sino obligada a fin de resguardar la misma democracia.
En este mismo sentido, lo establecido claramente en la Comisión de Venecia, Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, en el estudio número 908, pleca 2017 de Estrasburgo, de fecha 20 de marzo del 2018, en donde le contestó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, refiriéndose al contenido del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Derechos Políticos, con relación a los límites constitucionales de la reelección presidencial de esta forma. Todas las democracias modernas han establecido estos derechos políticos constitucionales en contenido exacto de los derechos políticos, de los derechos. Nope. Oh my God! It's the motherfucking de gobierno. Las cláusulas de limitación a la reelección presidencial se plasman en los capítulos constitucionales que se refieren a la institución de la presidencia y no en las declaraciones de derechos. Por lo tanto, es importante mencionar que una constitución comprende no solamente derechos, sino también disposiciones sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hay también principios, instituciones y mandatos. La Constitución de los derechos forma parte esencial de una constitución en la tradición constitucional, pero también la constitución de los poderes o de la estructura de gobierno. Artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa o Declaración de Virginia. Los derechos no representan el contenido completo de la Constitución. Un análisis de los tratados internacionales, las constituciones nacionales y las decisiones judiciales muestra que la reelección no se concibe como un derecho humano. Una persona que se propone ser elegida ha ejercido ya su derecho de ser elegida por los límites de la reelección, o incluso la prohibición de la reelección no debe interpretarse a priori como una violación de un derecho. Por ejemplo, la necesidad de evitar que los titulares funcionen tomen ventaja de su posición para perpetuarse en el poder o abusar de los recursos públicos persisten en la mayoría de las democracias contemporáneas. En conclusión, la Convención de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo para otro periodo previsto en la Constitución es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y específicamente a contender por un cargo. 93. Los límites a la reelección pueden fortalecer a una sociedad democrática, puesto que se impone la lógica de la alternancia política como un evento predecible a los asuntos públicos. Los límites a la reelección entonces están orientados a proteger a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho como son objetivos legítimos dentro del significado de las normas internacionales. 94. En las democracias modernas, la soberanía de una nación reside en el pueblo. Toda la autoridad del Estado debe emanar del pueblo. Nadie puede argumentar, por ende, tener derecho a contender una elección después de un primer mandato si la Constitución dispone lo contrario. 96. En conclusión, el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. 100. Asimismo, cuando el pueblo, en su calidad de poder constituyente o por medio de una reforma constitucional, decida adoptar un sistema presidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el periodo de la presidencia. La arquitectura constitucional que establece los límites a la reelección y a la prohibición de la reelección son expresiones de la decisión de un pueblo en el ejercicio de su autodeterminación para evitar una monarquía republicana. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo, elegir libremente
a un representante cuyo objetivo es mantener un sistema democrático. Por el contrario, a lo que menciona la renuncia al designado presidencial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva planteada por el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la reelección indefinida, opinión donde razonó y dictó principios o argumentos básicos y válidos para la limitación a la reelección presidencial, que aplican a la prohibición, incompatibilidad e inhabilitación establecida en nuestra Constitución para el designado presidencial en cuanto a la renuncia mencionada. En este sentido, la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida, al igual que la prohibición a la reelección establecida en nuestra Constitución, no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo a la Convención ni a la Declaración Americana de forma general en el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. En otros tratados internacionales, en la cumbre regional, ni en los principios generales de derecho, a la Corte determinó que para ser acorde a la Convención, las limitaciones de reelección presidencial deben establecerse claramente en una ley, sentido formal y material. La prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana por los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. Por lo tanto, de una lectura sistemática de la Convención Americana, incluyendo su preámbulo, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, la Corte concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas a la Convención Americana y Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Todos estos informes, argumentos y razonamientos en el ámbito internacional vienen a reiterar lo dispuesto en nuestra Constitución en cuanto a la prohibición a la reelección presidencial, así como la prohibición, incompatibilidad e inhabilitación establecida de forma taxativa en los artículos 236, 239, 240 y 374 de la Constitución. Todos ellos artículos pétreos que impiden constitucionalmente al designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Nasralla Salum, renuncia a su cargo con el objeto de volver a la contienda electoral para ser electo y desempeñar nuevamente la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño como titular del Poder Ejecutivo. Por lo que cabe reiterar que la Constitución ya establece en el artículo 239, segundo párrafo, artículo que continúa en vigor por ser artículo pétreo, que ninguna norma o sentencia de la Sala Constitucional está por encima de los artículos pétreos de nuestra Constitución. Lo siguiente, el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que apoyan directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Por lo tanto, en uso de mis facultades constitucionales, establecidas en los artículos 321, 322, 323, 324 y 374 de la Constitución y de los artículos 1, 22 y numeral 22, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en cumplimiento con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al Pleno ni dar trámite a esta solicitud que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución, y no voy a apoyar ni directa ni indirectamente ningún tipo de reelección presidencial, ya que se incurren en delitos imprescriptibles, y no voy a someter a los congresistas de este poder del Estado a una acción que acarrea responsabilidad. Esto es respetar la Constitución y someterse al Estado de Derecho. Se suspende la sesión y se convoca para el próximo martes a las 3 de la tarde.
Bueno, dice el diputado de Libre, Jorge Calix, que le da pena por el pueblo. Dice, no te preocupes por el pueblo hondureño, Jorge Calix. Es que esa práctica la hizo Juan Orlando Hernández y el partido o el Congreso Nacional que lo maneja esta vez, Luis Redondo, no va a aguantar paja. Pues el diputado reaccionó luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no sometiera al pleno la renuncia de Salvador Narrala. Escuchemos lo que dijo este alacrán. Congreso Nacional. Me da pena, realmente pena, que el pueblo hondureño tenga que escuchar cómo se utilizan las leyes, los tratados internacionales, informes de comisiones interamericanas de derechos humanos y otras cosas para justificar simplemente una ilegalidad. ¿El hombre tiene derecho a renunciar? Claro que tiene derecho a renunciar. ¿Por qué no someten la renuncia a votación y que sea el pleno el que decida? Eso es todo. No me vengan a decir que les importa la ley, la Constitución y el Estado de Derecho cuando tienen esos puestos asaltándolos a patadas por la fuerza, cuando nombraron un fiscal con 9 votos de una comisión permanente ilegal. Por el amor de Jesucristo, seamos coherentes. ¿Qué tiene de malo someter la renuncia de Salvador Narrala a votación? ¿Cuál es el miedo que le tienen? Sinceramente no lo comprendo. Acaban de cometer un gravísimo error, pero el pueblo hondureño tiene que entender quiénes son los que han cometido el error y quienes están en contra de la aberración jurídica que se acaba de cometer hoy. ¿Qué mensaje da todo esto? Jorge Calix, ¿Qué mensaje te da todo esto? Nacional, vamos a continuar. ¡Yuri! Esto es una estupidez. Diputado Yuri, no entiendo por qué negarle a Salvador la posibilidad de renunciar si él ya no quiere estar. Y es que este alacrán es abogado. Este alacrán es abogado y no sabe las leyes de Honduras. Este alacrán no sabe las leyes de Honduras. Yo que no soy abogado, alacrán, yo escuché lo que leyó el Luis Redondo, que es ilegal. No se puede reelegir una persona que está en su puesto, porque esto es la práctica que hacía Juan Orlando con los diputados que estaban en el Congreso Nacional, como Mauricio Oliva. Así fue que lo reeligieron a Juan Orlando, que fue ilegal, y este Congreso no va a permitir eso. Aquí vamos a ver otra toma. Me imagino que este es de un celular o no sé si será alguna cámara profesional también. Vamos a ver, aquí se mira la reacción de Irosca, que fue a golpear, le quitó el micrófono a Luis Redondo. De igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad. Mira, ya le va a meter este cabezón, Nelson Márquez, allá les voy a decir a Yossi Toscano, no se dejen ustedes, es que este alacrán es cizañoso, este cabezón. Allá va, mire, anda vos ahí, metete, anda a ver qué pedo ahí. Momento en que llegó Jorge Calix. Vamos a continuar de... Nope. Oh my God! Caso cerrado. Bueno, señores, esto es todo. Gracias por mirar mis videos. Si no se ha suscrito al canal, lo puede hacer y activar la campanita.